Ductile materials like mild steel, the yield and ultimate strengths are very similar in the Compartirla con ustedes, un poco como idea. Me gusta porque he visto dos de esas. A ver, ¿dónde está? Aquí está la pizarrita. ¿Están viendo mis gráficos? ¿Estamos todos bien? ¿Un comprendido, por favor? Sí, mira. Ya. Hay quórum, hay presencia, estamos despiertos, ya. Entonces, yo he visto una donde, digamos que las partículas, ¿no? Las partículas, a ver, vamos a representar un cuerpo que está formado por partículas infinitamente próximas. Obviamente, aquí estamos nosotros, agrandando millones de veces, digamos, pues, imaginándonos, digamos, ¿no? ¿Cómo podría ser un cuerpo que está formado, como todos sabemos, por partículas, ¿no? Por partículas. Entonces he visto que una forma es, a ver, voy a poner como otro colorcito de repente, ¿no? Me ha parecido muy interesante esto, ¿no? Poner como si entre las partículas hubieran unos resortitos, ¿no? Que están descansando los resortitos cuando el material está en equilibrio. Estos resortitos mantienen juntas las partículas, qué sé yo, los resortitos, ¿no? Los resortitos. Entonces, y en el otro sentido también, ¿no? Sus resortes, como una malla que tiene, como les digo, cada uno, vean ustedes videos, siempre yo creo que como ingenieros tienen que ir siempre, casi continuamente, ¿no? Cuando uno ve las cosas, está en la realidad paseando, vemos chicos columpiándose, inmediatamente creo que es un ejercicio mental que tenemos que hacer, de ir tratando de adivinar cómo está interiormente las pistas que están de la niña que se está columpiando, o cómo está trabajando el tobogán, y cuando vamos más allá, en fin, siempre, ¿no? Sí, sobre todo siempre. Entonces, cuando uno supongo que esto lo voy a poner como una barrita así, y le someto a una fuerza, ¿no? Entonces, todos los resortitos se van a estirar un poquito, ¿no? Si todos los resortitos tienen la misma rigidez, ¿no? Y la fuerza F está aplicada en el centro de gravedad, entonces todos los resortitos se van a estirar lo mismo, ¿no? Y van a resistir lo mismo. O sea, entonces, mientras están ahí en reposo, no hay ninguna tensión en los resortes. Pero cuando hay una fuerza que trata de estirarlos, entonces ya el resorte reacciona de acuerdo a su rigidez, ¿no? Entonces aparece una tensión en el resorte. Y esa tensión va a ir aumentando hasta que la fuerza del resorte sea superada la resistencia del resorte. Bueno, me ha parecido interesante algún ratito, no me acuerdo, no he podido pescarlo de nuevo, pero esto lo he visto como un grafiquito nomás y me ha interesado compartir con ustedes. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso, vamos a acabar de hablar, porque no, aunque no crean, hasta ahorita hemos visto esto de aquí, ¿no? Y tenemos nomás que ver en detalle, ¿no? Con Chubis. O sea que repasaremos nomás una vez más esto y vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta que hay bastante tela por cortar en este simple gráfico que, como yo les decía, para mí es como cuando un médico recibe los análisis, ve y interpreta y sabe en qué estado estás, en qué estado de salud estás. Entonces aquí vos ves en qué estado de salud estructural está tu elemento, ¿no? Está o cómo resiste el material. Bueno, hemos dicho, vamos a repasar esto una vesita más, ¿no? Haciendo hincapié en ciertas cositas, ¿no? Hemos dicho que ya creo que han visto ustedes igual cómo se prepara una probetita, bueno, la probeta si está dibujadita por ahí, la he dibujado, y se la lleva, estamos hablando de la célula.
El acero dulce es el que nos da, el que nos muestra claramente todas las propiedades que queremos estudiar, ¿no? Por eso tomamos siempre este diagrama: tensión, deformación unitaria, ¿no? Tensión, deformación unitaria, que por cierto, repito, estos conceptos, por eso me he saltado de tensión a los resortitos, hemos ido definiendo lo mejor que podemos esta tensión y también la deformación unitaria, ¿no? También la deformación unitaria. Entonces, cuando agarramos una probeta, ¿no? Comenzamos en cero, donde no hay deformación unitaria, no hay ninguna, y tampoco hay tensión. Y comenzamos a aumentar la tensión. Entonces, la pieza comienza a deformarse, se comienza a estirar. En la primera parte del ensayo, vemos que hay proporcionalidad entre la deformación y la tensión, lo que quiere decir que los puntos van a estar sobre una recta. Eso de que la parte es proporcional, ¿no? Elástica, esta primera parte es elástica y proporcional. Es la parte recta de la curva, esta de ahí. Esa es elástica y además proporcional, ¿no? Es una recta. No se olviden que la ecuación general de la recta que pasa por el origen es igual a I igual a M por X, siendo M, ¿no?, la pendiente. Entonces, si decimos que es proporcional, decimos que si para X, pongamos que la pendiente sea 2, ¿no? Para X igual a 1, entonces Y vale 2. Para X igual a 2, Y vale 4. Para X igual a 3, Y vale 6. Entonces es proporcional, siempre es proporcional. Si esto se duplica, aquello se duplica. Si esto se aumenta un 20%, esto es una recta, ¿no? Y es elástica porque cuando tú en algún punto estás subiendo la tensión, está aumentando la tensión, aquí estás a 10 kilos por centímetro cuadrado, subes a 20, subes a 30, subes a 50 kilos por centímetro cuadrado, subes a 1000 centímetros, porque todavía estás en la zona proporcional y elástica. Subes a 1200, te estás acercando. Uno de los valores más que grábense en su cabeza es que este valor para el acero dulce que llamamos nosotros es 2400 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y esto es ¿por qué? Por eso los he puesto en rojo. Estos son los valores que nosotros necesitamos para calcular una viga, una estructura, todo. Esto, sobre todo esto. ¿Cuánto es la afluencia? ¿Cuánto es la última? ¿Y cuánto es esta de aquí? Es muy importante para medir la ductilidad. Y por supuesto, esta deformación también es muy importante. Entonces, volveremos otra vez a la primera parte de nuestro camino, de nuestro recorrido. Vamos subiendo, nos vamos acercando a los 2400, que es la afluencia, y resulta que decidimos descargar. Volvemos a cero la probeta. ¿Qué pasa? Y la probeta vuelve y recobra su forma inicial. Recobra toda su forma inicial, ¿no? Eso es la parte elástica. O sea, estamos viendo, como es una recta, es proporcional. Pero además de eso, en esta parte estamos en la región elástica, porque si descargamos el material una vez que hemos llegado aquí, toda la deformación se recupera. Muy bien. Después pasamos la parte, y aquí a este puntito le llamamos, aunque van a ver en los cálculos prácticos, que no se necesita mucho este valor, el sigma P, ¿no? El sigma de proporcionalidad. ¿Por qué? Por un lado, porque este valor de sigma P
siempre está muy cerquita del sigma y. ¿Ok? Siempre está cerquita del sigma y. Entonces, muchas veces, en muchos casos, esto se hace como si fuera una recta que va hasta ahí y ahí que sea, ¿no? Entonces, como si sigma P fuera igual a sigma Y, y les digo que con eso no se cometerían errores graves. Pero es importante que ustedes como ingenieros civiles tengan clarísima la idea de qué es cada cosa, aunque después no uses mucho esto, lo que quieras, no importa, pero ustedes tienen que tener la idea muy clara. Bueno, entonces llega hasta ese punto aquí, que digamos está, si estamos hablando del acero dulce común, seguramente estamos ya acercándonos, ¿no? Por ahí ya estamos llegando a 2200, ¿no? Entonces ahí se pierde la proporcionalidad, comienza a deformarse, ¿no? En mayor cantidad, para igual, o sea, para igual porcentaje de aumento de la tensión, hay un mayor aumento de la deformación unitaria. Lo que quiere decir que la recta se va inclinando, entonces hay una región de transición entre esta región elástica y esta región plástica, ¿no? Aquí hay, pero, lo importante aquí es que si bien se ha perdido la proporcionalidad, no se ha perdido la elasticidad. Lo que quiere decir que si yo en algún punto intermedio, en esta partecita de aquí, descargo el material recobra su, ¿no? Recobra prácticamente, yo digo prácticamente todo, se toma como región elástica, ¿no es cierto? Aunque es una región elastoplástica, pero es tan cerquita, vamos a hacer, digamos, aquí al descargar seguramente va a quedar una, no va a llegar al O mismo, al punto cero, tal vez es elastoplástica, ¿no? Se recupera gran parte de la deformación, aunque no toda estrictamente. Entonces, aquí hay una franjita que es de transición entre lo que es elástico, donde se recupera todo, y donde es plástico, donde no se recupera, digamos, toda la deformación plástica. O sea, toda la deformación que sucede desde aquí hasta aquí no se va a recuperar. Ahora, hemos llegado a la afluencia. Vamos aquí, primero llegamos con una recta y aquí llegamos a la proporcionalidad. En este punto la curva se comienza a echar, se comienza a cansar el material, si quieren, y aquí se duerme, listo ya. Aquí ya no aumentas la tensión, se queda el reloj en 2400, ya no aumenta la tensión, toda esta meseta aquí, esta línea horizontal, vale, es constante, 2004. Esto es constante, ¿no? Entonces, sin que aumentes tú estás jalando un alambre, estás jalando, te está costando, vos estás teniendo que poner tu esfuerzo, y llega un momento en que aunque ya no aumente el esfuerzo, se estira, ¿no? Se alarga, sin aumento de tensión. Esta región es la parte plástica. Toda la deformación de aquí no se recupera. Solamente se va a recuperar siempre la parte elástica, este pedacito de aquí, ¿no? Pero fíjense que aquí está, todo esto es la deformación elástica, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Esa es la deformación plástica, esa no se recupera. Ese mismo valor está pues aquí, ¿no? Aquí, ya ven, ¿no? Entonces, si el material hasta aquí se deformó, no sé, 14 o cualquier valor, 14, ¿no? Se deformó 14, entonces, y aquí la recuperación elástica, esto vale 2, digamos, ¿no? Entonces, cuando llega al punto 14 lo descargo, siempre va a recuperar este 2 inicial, ¿no? Este 2 de la parte elástica. Pero todo lo que se ha deformado en la parte plástica ya no se va a recuperar. En este caso, si este valor era de 14,
Entonces, de los 14, solamente se van a recuperar 2. O lo que es lo mismo, que la línea de descarga sigue la misma pendiente que la curva inicial, la misma pendiente, pero baja por aquí. Por aquí se descarga, ¿no? Por ahí se descarga. Esta es la línea de descarga. Esta línea es paralela a esa línea. Si vos llegas aquí abajo, ves que esta parte se recupera. Esto de aquí es igual a esto de aquí, ¿no? Es la parte que se recupera. Pero todo esto, desde aquí hasta aquí, eso no se va a recuperar. No se va a recuperar. Y finalmente, viendo aquí ya en los cosas, cuando vos llegas aquí, ¿no es cierto? O sea, llegas aquí. Y de ahí recuperas, llegas, la vamos a dibujar en horizontal. Se deforma por algún primero elásticamente, se deforma hasta aquí, llega hasta aquí. La descargas, se descarga y vuelve a este punto. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que se ha recuperado una partecita elástica y todo esto desde aquí hasta aquí ya no se ha recuperado. Ha ido en el camino de cuando estaba cargándose, ha llegado hasta aquí y desde aquí, cuando la descarga, ha vuelto hasta aquí. Entonces, esa línea de aquí es paralela a aquella línea. Vamos a preparar, espero, con un cuestionario rápido capcioso sobre esto, así que atentos. Muy bien. Llegamos al punto B, donde el material fluye, ¿no? Y el material le pega una deformación plástica rápida y llega al punto C. Cuando llega al punto C, ya el material ha tenido el tiempo para recuperarse, digamos. Así me imagino yo, ¿no? Ustedes tendrán que ver, yo como si fuera ¿no? Tipo, se ha dormido un poco, se ha por ahí ya, despierto, se deforma, se reordenan sus partículas, ¿no? Hay una digamos, una reestructuración molecular, digamos, no sé, los nombres no importa, yo digo son, pero espero que eso transmitan lo que sucede, ¿no? Un reordenamiento molecular. Las moléculas se ordenan de nuevo. Hay una recuperación por deformación. Se recupera. Aunque la curva aquí, claro, yo la he dibujado aquí, haciendo como una parábola. No necesariamente. Esta curva, si la vamos a dibujar mejor, la vamos a ver, sería yo creo que más así, ¿no? Pero bueno, no importa. Aquí es porque estamos viendo más que todo los conceptos. Entonces el material se recupera y este rango de aquí, hemos dicho que es la parte de recuperación por deformación. Hasta que llega a esta parte. Y ahí es la máxima tensión. De ahí pareciera que la tensión en el material está bajando, porque si uno ve el reloj de la tensión, digamos, llega un momento en que ahí, llega ahí, se sucede y comienza a bajar. Esta comienza a bajar. Uno podría pensar que la tensión en el material está disminuyendo. No es así. Aquí espero ser claro. Lo que sucede es que en esta parte se llama estricción, ¿no? Estricción. En esta parte, el área de la sección transversal, estricción. Voy a conseguir una forma más fácil de poder escribir. Debe haber. Todavía yo no sé, pero ya debe haber montones de fórmulas de que con lápiz yo pueda escribir. Tal vez si doy la clase en mi tablet, por ahí, no sé. Porque sería interesante poder escribir aquí durante la clase. Pero la cosa es que ustedes estén despiertos y me entiendan. Entonces, en la estricción, aquí, ¿no? La sección, nosotros hemos visto, y lo hemos visto, que se angosta, ¿no? Se hace como un cuello, ¿no? Entonces, pero este gráfico de aquí no es en realidad el real, el que tomamos, sino el nominal. ¿Por qué decimos nominal? Porque siempre nosotros esto vamos midiendo y siempre hacemos
que sigma es igual a P dividido el área. A P sobre A. Y lo mismo sabemos nosotros que epsilon es igual a delta, que es la deformación total, dividido la longitud inicial, ¿no? Y aquí también deberíamos poner que sigma es sobre la longitud inicial. Por eso se llama nominal. Nosotros sabemos, vamos a ver por el efecto de Poisson, una cosa que ya ustedes deben saber porque eso uno ve pues cuando jalas estamos haciendo pan, una masa, la estiras y la masa se flaquea, digamos, ¿no? En fin, sabemos que cuando un material es estirado en un sentido, se acorta en el otro, ¿no? Entonces, a medida que vos vas sometiendo a tracción, el área va disminuyendo, ¿no? Pero eso no tomamos en cuenta nosotros. Nosotros siempre lo vamos a dividir por el área inicial. Eso no tiene mucho significativo porque el área en toda esta región, hasta que llega a este punto, el área de la sección no disminuye mucho, no. Pero cuando llega a este punto se produce una deformación, un cuello súbito, un encuellamiento, ¿no? Una estricción. Entonces el área se reduce bárbaramente. Entonces, en realidad, si tomamos la tensión real, que es igual a P sobre A, y estuviéramos en este gráfico es la tensión nominal, yo le pondría N, ¿no? Ahora, si queremos que este gráfico sea, más bien en vez de N, sea el real, aquí está el real. En realidad, la tensión en el material sigue subiendo, ¿no? La tensión real, pero no nos interesa esa tensión real porque realmente esta parte de la curva solamente nos interesa para calcular este valor. Si yo hago una horizontal aquí, este valor no me interesa mucho, pero sí este. Por eso están aquí en rojito. Este no lo he puesto en rojito. Más me interesa este, porque con este vamos a medir la ductilidad. Ya les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo se mide, cómo se calcula si un material, cuál es la ductilidad de un material, ¿no? Entonces, claramente, aquí esta tensión, que en realidad sería la de rotura, a la cual ya aquí viene el material y ¡pum! Ya llega y se separa. Ya los resortes, esos resortes aquí se han estirado a lo máximo y en este punto se rompe, ¿no? Esa sería estrictamente la tensión de rotura, ¿no? Pero en realidad, imagínense, nosotros nunca vamos a llegar, porque ya cuando llegamos aquí, nuestra estructura ya no sirve, ¿no? Es por eso lo que nos interesa para nuestro diseño de vigas o de cálculos o de columnas o lo que sea, es este valor de aquí, la tensión última, ¿no? Para que entiendan bien que hay una diferencia entre la tensión de rotura, que no nos interesa, pero sí nos interesa esta, tal vez aquí está mal, miren, esta es la deformación última, yo le llamaría la deformación a la rotura, pero bueno, en los libros la llaman epsilon U, pero bueno, ¿no? Entonces, ya esta deformación también tiene un valor, y esta deformación tiene un valor, ¿no? Independientemente de la área, de todo. Por eso, yo les preguntaba al principio, cuando le estoy mostrando una pieza prismática, una barra, la estiro y se deforma una delta de 1 centímetro y les pregunto, ¿se ha deformado mucho, poco? Entre ustedes ahora que ya entienden bien, dicen, no sabemos, ingeniero. Para saber necesitamos saber cuánto es la longitud, ¿no? Entonces, ahí sí, en nuestro gráfico, nosotros aquí podemos saber si el material, cuando el material llega al 2%,
Si delta sobre L es 2%, entonces tú ya sabes, se ha deformado muchísimo. Está casi por llegar a la afluencia, porque ese valor, ese sí, te da una idea clara. Si yo te digo entonces la pregunta, te digo, estimado compañero, esta pieza prismática la he sometido a una fuerza y ha tenido una deformación lineal unitaria de 0.002. Entonces ahí sí tú ya sabes, dices, entonces casi se rompe. O si te digo 0.001, dices, perfecto, el material está bien, está descansado, está todavía a la mitad de su deformación lineal máxima, ¿no? Esa es la diferencia, por eso se hace este gráfico tensión, deformación, ¿no? Tensión, deformación. Voy a hacer un pequeño break para que tomemos, yo voy a tomar se me ha secado un poco la garganta, y para ver quiénes están. Una verificadita de la sala, A ver, quiénes están, cuántos están. 37. Muy bien. Estimados, estiren los pies un ratito, voy a tomar un traguito de sombra. No, así se llama una samba hermosa. Un traguito de agua. Un cafecito. Está claro que la parte verdecita aquí dice región elástica, pero además hemos visto ahora, más propiamente sería elástica proporcional, ¿no? Hasta el puntito verde ese puntito verde que hemos dicho que es que aquí tenemos la proporcionalidad, el sigma P. Entonces aquí es el sigma Y, ya hemos visto, entonces aquí está por región. Región elástica, flujo plástico restringido, región plástica, endurecimiento por deformación y extracción. Esas son los barrios, las regiones, ¿no? Que se presentan en un gráfico tensión-deformación unitaria. ¿Qué otros temas hay aquí que hay que ir viendo? ¿Qué otros temas que hay que ir viendo? ¿No? Ya. Aquí dice, los diagramas anteriores muestran claramente las etapas por las que atraviesa la curva tensión-deformación del acero dulce. Sin embargo, las proporciones no son reales. En el primer gráfico se muestran dos diagramas típicos del acero dulce y del aluminio en escala más o menos real. ¿Ves? Aquí tenemos una cosa muy representativa. Fíjense ustedes, ¿ves? Viene aquí, esta partecita primero recta, es una pequeña parte nomás, ¿no? Aquí tengo 0.05. Este valor, ustedes van a ver cuando lean más, qué sé yo, que este valor de aquí, a ver un ratito, este valor de aquí, este valorcito de aquí, si yo bajo esto, bajo rectita, que me cuesta, perdón, el pulso, esto es 0.02. O sea, muchas veces, en vez de poner los valores como aquí, 0.05, 0.10, 0.15, que ustedes saben que estos valores 0.05, 0.10, 0.15 no son centímetros, ni pulgadas, ni metros, ni nada. No son nada, ¿no? No tiene magnitud. Es un cociente, ¿no? Es una proporción. Por eso aquí dice 0.05. Muchos gráficos, muchas veces aquí le vamos a poner 5%, 2%, ¿no? A veces es más fácil. Entonces aquí pondremos nuestro gráfico 5, aquí 10, ¿no? Y ve, y aquí en realidad sería así. Tendría que poner 5, 10, 15, ¿no? No 0.5 aquí como está, sino 5, 10, porque aquí le estoy poniendo que epsilon está en porcentaje. Entonces, por ejemplo, viendo estas dos curvas típicas para un acero, ¿cómo se llama? Para un acero dulce y un aluminio, como está ahí, ¿no? En aluminio, vemos, primero, que
¿qué conclusión sacamos? ¿No? Que el aluminio tiene una afluencia más o menos por 1500, ¿no? O sea, cuando la curva está es más, quiere decir que el acero resiste mucho más que el aluminio, por supuesto, ¿no? Aquí vemos que el acero dulce tiene una afluencia definida, bien definida. Sin embargo, aquí vemos que en el aluminio la escala esta no muestra una afluencia muy definida, ¿no? Pero también ya ahí vamos sacando ciertas conclusiones de que, por ejemplo, el acero dulce se deforma mucho más a la rotura y que el aluminio no llega a esta deformación digamos, aquí podría ser si esto es 20% y esto es 25%, el aluminio se romperá a los 24% y este será 28%, por decir, ¿no? Entonces, ya podemos ir sacando, primero que esta curvita ya está más real. Y ni siquiera, ahora que he visto el videíto, yo les creo más a esto, más bien podríamos dibujar a escala. Yo creo que esto no está bien, porque esto debería ser así, más o menos, esta curva, ¿no? Así, ¿no? Ahorita un videíto me interesa mostrarles, vamos a ver, ahorita fresquito, vamos a ver un videíto de los gringos, que yo veo que ellos hacen mucho más gráfica la cosa. La presencia de un punto de fluencia bien definido, seguido de grandes deformaciones, es una característica básicamente del acero dulce, esto de aquí, de la suela. No el tema fluencia, pero así que sea tan definida como horizontal, eso es como una cosa característica propia del acero dulce. Pero el comportamiento, bueno, a ver, no me quiero pasar un poquito aquí, pero el comportamiento de los materiales, vamos a ver que sí se puede definir una afluencia, ¿no? Podemos definir una afluencia y vamos a ver cómo la vamos a definir, porque siempre nos interesa para los cálculos una tensión de fluencia y una tensión última, ¿no? Son las dos que nos interesan. En este caso del acero dulce es muy fácil encontrar la tensión de fluencia, pero en el caso del aluminio o de otros aceros de alta resistencia ya no es tan fácil. Entonces vamos a ver otra forma de determinar cuánto vale la afluencia, porque existe la afluencia. O sea, el material se va, aunque no es tan pronunciada, el material, la curva, que es recta, que es una recta parada, se va echando, se va echando, se va echando. Entonces, ahí podremos nosotros definir la afluencia. Pero antes de eso, ya que está aquí para seguir un poco la forma de nuestro gráfico, vamos a definir bien la ductilidad. La ductilidad. La ductilidad es una propiedad importante del acero. Uno dice, la ductilidad es una ventaja del acero, una ventaja, porque avisa, grita, se queja, digamos de algún modo, para llamarlo gráficamente, antes de romperse. Avisa, me estoy por romper, estoy aquí, ¿no? Eso es, ¿por qué? Porque es muy dúctil, es muy dúctil. Sin embargo, hay otros materiales, por ejemplo, un vidrio, ¿no? O un ladrillo, no sé, que les llamamos por eso frágiles, no dúctiles, frágiles. Vos un ladrillo, si lo vas a someter a tracción, vos ves que sigue el ladrillo, no ves ninguna deformación prácticamente, claro. Digamos, a nivel molecular se debe estar produciendo una separación entre las partículas, pero digamos, no se nota hasta que directamente, ¡pum!, se rompe. Entonces, con muy poca deformación se rompe. Entonces, no es dúctil. Por eso, te controlan, ¿no? Yo les digo que esto del ensayo tracción, este ensayo tensión de formación unitaria, a mí me ha tocado vivir en carne propia en circunstancias bastante delicadas, ¿no? Donde uno se estaba jugando, yo les digo, yo he trabajado 15 años haciendo estructuras metálicas, pero para cada año no es que iba al almacén a comprar los perfiles. O sea, teníamos que hacer una importación de plancha, digamos, de planchas de acero, de láminas de acero, ¿no? Al principio del año. 100 toneladas, 2 camiones llenos de esos grandes, hacíamos la importación. Yo como el ingeniero
el ingeniero estructuralista tenía que hacer el pedido de qué tipo de plancha, de qué espesor, qué tipo de plancha, ¿no? Porque de ese tipo de plancha, de eso, yo voy a hacer mis cálculos y le voy a presentar al cliente y le voy a decir, mire, estos perfiles que estoy fabricando para su estructura es un perfil A36, de acuerdo a la norma americana, o es un perfil que cumple fabricado con planchas que son de la norma brasilera tal, dependiendo de cómo comprar la plancha. Entonces hay muchos clientes, hay muchas obras que por su importancia requieren verificar que evidentemente vos les muestra el certificado de calidad. Mire, esta plancha yo he comprado del Brasil y este es su certificado de calidad. Muchas veces eso es suficiente, muchas veces no. En el hospital, sin ir más lejos, o en muchas obras que yo he tenido. Entonces dicen, perfecto, pero eso lo vamos a verificar. Entonces viene el supervisor y dice, ¿cuál es la plancha? ¿Dónde están las láminas de acero con las que usted va a fabricar los perfiles de mi estructura? Esta, señor, y le muestro mi almacén, ¿no? Y él dice, ya, de esta plancha, de aquella y de aquella, sacamos una probeta. Y esa probeta la llevamos a la universidad, así era allá en La Paz, porque era la única que tenía la UNSA, tenía la máquina de tracción, y vamos a hacer, por supuesto que en el trayecto, digamos, estamos yendo, yo me estaba jugando mucho, ¿no? Porque si no daban los resultados, imagínense la cantidad de plata, la cantidad de cosas que se mueven, ¿no? No es ningún chiste, te estás jugando, es mucha plata, muchos intereses, ¿no? Que se juega muchas veces alrededor de un ensayo. Y parte importante de eso es la ductilidad. Entonces, no sé si se acuerdan, a ver, vamos a ir un ratito a la pizarrita. Vamos a ir un ratito a la pizarrita. A ver si estoy bien. Ahí está. Entonces, nosotros hemos visto que para el caso de planchas, hemos visto nosotros un video que era la cuestión de una barra de acero, que era distinto, pero al final es lo mismo. Entonces yo les decía, vienen los caballeros y me dicen, usted me va a hacer una prueba de esta y esta y esta plancha, ¿no es cierto? Ha venido el supervisor, me ha visitado y como parte del contrato yo tengo que demostrar que mi material cumple, ¿no? Entonces yo voy a cortar una plancha de este tipo que tiene dimensiones que vos vas a la norma, si vas a hacer de acuerdo a la norma americana, pues vas a la norma y ahí te va a decir, esto tiene que medir tanto, esto tanto, esto de aquí te dan, es una probeta, lo que vamos a llamar normalizada, ¿no? Normalizada para que los datos sean pues comparables, etc. Entonces, en esta probeta con un puntito de soldadura le pones 2 marcas, ¿no? ¿Para qué? Para que en el laboratorio, en esas 2 marcas ponen los sensores, digamos, del extensómetro, y ahí lo ponen el extensómetro, y aquí vienen en la máquina tiene unas mordazas que lo van a agarrar la probeta de un lado y del otro, y ahí la van a comenzar a estirar la probeta. Entonces, ya hemos visto de memoria qué es lo que sucede, ¿no es cierto? ¿Algún comentario? Perdón. ¿Alguien habló? Ya. Entonces, al principio se mide esta longitud inicial. Es muy importante esa longitud inicial. El laboratorista que está por hacer el ensayo mide la longitud bien, los ingenieros verifican, ven y sabemos la longitud inicial, ¿no? Acortando el proceso, porque ahorita lo que estoy explicándoles de lo que estamos hablando es de la ductilidad. ¿Cómo se verifica la ductilidad? Hemos visto, además en videos, que a ver si nos ve el tiempo, hasta que puedo repetir alguno, así lo podemos comentar juntos, ¿no? Entonces hemos visto que llegado un momento, la probeta se comienza a estirar, obviamente, pero cuando llega a la rotura se produce el estrangulamiento, ¿no es cierto?
y aquí se rompe, y aquí viene una cosita estrangulada. No sé si mi dibujito se va a entender, pero ya, tal vez están ahí mal agregados, voy a mejorar un poquito. A ver, otra vez. Digamos, ¿no? Para que estemos claros. Aquí está la proyectita, se va a deformar así, sabemos que tiene esta parte así, viene así, así, digamos así, ¿no? Cuando se va a romper, así viene estito ahí, se rompe, y aquí viene la otra parte de la probeta, ¿no? Viene la otra parte de la probeta, ahí, entonces ahí se ha roto, ¿no? Aquí se ha hecho un cuellito ahí, y ahí se ha roto, ¿no? No se olviden entonces que aquí estaba este punto y este puntito, que son este y este. Entonces uno agarra y encima de la mesa rearmamos esta pieza para agrandarlo un poco. Aquí en la parte donde se rompe, seguramente viene así, 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 viene la parte que se rompe y la otra parte es así, la otra, ¿no? Entonces juntamos bien las partes estas y medimos la longitud final. En un videito vamos a ver eso también, longitud final. Entonces, ¿cómo se mide la ductilidad? La ductilidad se va a medir aquí, como dice aquí en nuestro punto. La ductilidad dice, se mide mediante el porcentaje de alargamiento. Mediante el porcentaje de alargamiento. Entonces, el porcentaje de alargamiento va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial. ¿No? O aquí veo que en la fórmula habíamos puesto menos yo estoy en la pizarra y ustedes siguen aquí. Ya, no importa. Pero aquí estamos. Entonces, el porcentaje de alargamiento, ¿qué no han visto? Pero todo lo que está explicando lo han visto. ¿Cómo es la cosa? Yo he estado en la pizarra y ustedes no estaban en la pizarra. ¿No? ¿Esto no han visto cuando he estado hablando? No, Acá. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y entonces, está faltando atención de su parte y de mi parte. Entonces, bueno. Sí, se miró, ingeniero, se miró. Se miró. Esto Sí. de aquí, hasta este Sí. porcentaje. Ya, menos mal, si no me estaba sintiendo un poco mareado. Ya. Entonces, estamos aquí, estamos bien. Entonces, de aquí me he ido aquí, allá. Bueno, entonces, eso es lo que es la ductilidad. Puede ser controlada por el porcentaje de alargamiento. Y esto es. Entonces, eso lo vamos a ver nomás claramente porque he visto un videito, en algunos de los que hemos visto, se va a mostrar cómo se mide esta longitud más claramente. Entonces, ahora seguimos con este cuento de aquí. Y esto es importante, ¿no? ¿Cómo? Hemos dicho que el acero dulce es el único que tiene este escalón bien definido, esta meseta de aquí, este altiplano, esta meseta bien definida. Eso no tienen muchos materiales, la mayoría de repente. Entonces, se define el concepto de límite de fluencia al 2%. El límite de fluencia al 2%, ¿no? El límite de fluencia al 2%. ¿Cómo se calcula ese límite de fluencia? Tú realizas la curva de tensión-deformación. Y la curva de tensión-deformación, evidentemente, siempre, general, yo creo que en todo, no sé, ahorita no se me ocurre otra, siempre va a comenzar con una recta, generalmente, con una parte recta, y esa, a medida que vaya aumentando la tensión, se va a ir echando, hasta que llega a un máximo y va. O sea, generalmente, esa va a ser el recorrido de un material hasta romperse. Ahora, esta curva, esta recta va a ser más parada o más echada, ¿no? Y eso nos va a indicar si es más rígida o menos rígida, muchas cosas. Entonces, el punto de fluencia, ¿no? Se define como el corrimiento al 2%. O sea,
aquí yo tomo el valor que es 0.02 en mi gráfico, ¿no? Mi gráfico. Primero hago el gráfico, hago el ensayo, hago el gráfico. Una vez que tengo el gráfico, voy al punto 0.2 y trazo una línea paralela a la primera parte de mi tensión, de mi diagrama de tensión de formación. O sea, paralela a la recta inicial. Y donde esa recta se choca con la curva, ese se define como la tensión de fluencia al 2%. Aquí tal vez ponemos 0 al 2%. Tensión de fluencia. Así se define la tensión de fluencia, ¿no? En materiales que no tienen entonces tú supones que hasta aquí estás en la parte elástica y de aquí en adelante, desde este punto en adelante, ya es plástica la cosa. Y también puedes sacar entre los dos valores que siempre vas a necesitar. Esta tensión última y esta tensión de fluencia. Muy bien. Veremos que sí. Elasticidad y plasticidad. Seguimos aquí. Entonces, un material, a ver, leeremos nomás un poco para que hemos analizado el comportamiento de un material cuando se le aplica una carga creciente desde cero hasta que se rompe. Para profundizar el conocimiento de un material, vamos a estudiar lo que sucede cuando la carga se retira. Ya, es importante eso. Cuando la carga se produce antes que el material haya alcanzado el límite de fluencia, la descarga se produce siguiendo el tramo inicial de la curva hasta volver al punto. La propiedad que tienen los materiales de recuperar su forma, elasticidad. Hemos hablado ya varias veces. Si definimos este punto E, es el límite elástico. Fíjense que aquí no es proporcional. Estamos hablando de un material que tiene solamente una parte recta muy cortita y después ya es, digamos, ya no es proporcional a la mierda. Ay, perdón, me salí sin querer. Ya no es proporcional, ¿no? ¿No? Pero aquí definimos que hasta aquí esto es el límite elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos en cualquier lugar como en el punto A, ¿no? Cuya deformación no ha llegado a esta deformación que corresponde al límite elástico, entonces el tramo de descarga, el camino de descarga sigue el camino de carga. O sea, se carga así y se descarga de la misma forma. Viene así y se descarga así, ¿no? Cuando te pasas del punto E, o sea, cuando vas a un punto B, como en este caso, el punto B está más allá del límite elástico. Entonces, yo hago una tangente a la curva en el punto O, trazo la tangente y el material se va a descargar, como ya hemos dicho, siguiendo esta recta, una paralela, siguiendo una paralela a la tangente, a la curva, ¿no? Ya hemos visto eso. Creo que ya estamos deformando. Esta es la deformación permanente y esta es la recuperación elástica. Si alguien no me entiende bien, pregúnteme. Lo puedo yo cambiar con palabras hasta que no tengo problema, ¿no? Yo entiendo si hay tanto silencio, a veces me preocupa, o están durmiendo o están entendiendo muy bien. Eso lo vamos a saber después. Perdón, me he trasladado, me he salido de la... Muy bien. ¿Qué más todavía podemos hablar de esta curva? Hay otra cosa muy interesante. Que hemos hablado qué pasa cuando se carga y se descarga. Es una buena pregunta capciosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando llego sin llegar al límite elástico? ¿Cómo es la curva de carga y la de descarga? La respuesta es la misma. Pero cuando se pasa, ¿cómo es? Entonces aquí hay que describir que sigue la línea, etc., ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando el material lo cargas, lo descargas
y lo vuelves a cargar. Es muy interesante. Eso antes era todavía más interesante porque era el acero que utilizábamos en el hormigón, que después ya no se ha desechado un poco, era acero doblado, no, retorcido en frío, retorcido en frío. Lo retorcían para elevar el límite de fluencia. Ahora me explico. Resulta que entonces un material hemos visto que cuando se carga antes de del límite elástico, el material se descarga siguiendo la curva de carga. Pero cuando el punto B está a la derecha de la E, entonces el material se descarga siguiendo una línea paralela y vuelve al punto C. Vuelve al punto C. Si la descarga hubiera sucedido a la izquierda de E, el material al descargar hubiera vuelto al punto O, a la situación inicial. Pero como ya nos hemos pasado del límite elástico, entonces aquí se descarga hasta el punto C. Entonces, ¿qué pasa si lo recargo ahora? Ya no sigue esta curva que hemos hecho esto. Lo que sucede es que el material ahora que se recarga, ahora va a seguir una curva, ya va a ser recta hasta aquí, o sea, va a ser como si fuera una región nueva, elástica, ¿no? Una región, o sea, ¿qué pasa si ustedes trasladen imaginariamente estos ejes? A ver, estoy con lápiz, a ver, no. Trasladaremos ahora estos ejes y pongamos un nuevo origen, ¿no? Antes este es el origen inicial. La hemos cargado y la hemos descargado. Ahora comenzamos a medir desde este punto. Aquí pongo mis nuevos ejes, perdón por la, ¿no? Y entonces ahora mi curva ya no va a ser como esta. Digamos, el nuevo material que lo voy a cargar, fíjense, va a seguir una recta hasta el punto B. Y diríamos que ahora ya si tomo este como origen, el material ha subido su límite de fluencia, ¿no? Porque realmente la elasticidad, no se olvide, está ligada con el punto de fluencia, ¿no? Hemos dicho que este punto B estaba por arriba del límite de fluencia, ¿no? Y ahora cuando yo estoy cargando de nuevo, resulta que la curva es recta, perdón que les diga así, pero que la curva es recta, repito, hasta el punto B. Quiere decir que se ha elevado el límite de fluencia, pero ya no tengo mucha deformación. O sea que si estamos tomando esto como nuevo origen, la deformación completa vale estito, o más bien dicho, perdón, estito de aquí, pero ya no esto. Entonces, se ha elevado el límite de fluencia, pero se ha vuelto más frágil el material. Eso hacíamos en las barras para hormigón. Primero eran barras de acero dulce con 2.400, digamos, del límite de fluencia. Se lo torcía en vez de jalarlo hasta que alcance, hasta que se tenga una deformación plástica y se lo liberaba. Entonces, se podía suponer que la fluencia estaba más elevada porque iba a seguir ya, iba a ser la nueva gráfica. Esta sería, en rojo estaría el nuevo diagrama tensión-deformación de mi material, ¿no? Entonces, ya hemos visto carga, descarga en la parte elástica, carga, descarga en la parte plástica y carga, descarga y recarga en la parte plástica. Como ven, por eso les decía que había mucha tela por cortar, ¿no? Entonces, veamos todavía más. A ver, ¿qué dice aquí? Una vez se ha producido la descarga, cuando se ha sometido, a ver, aquí estoy con otra vez no salió, disculpe. ¿Dónde estoy aquí? Aquí. Ahí. A ver, ¿qué dice aquí? Una vez que se ha producido la descarga, cuando se ha superado el límite elástico, queda una deformación residual o permanente. Esto significa que el material ha sufrido alteraciones en su estructura cristalina. ¿Por qué? Porque se ha quedado deformado. Es como si fuera otro material. Si una vez que se ha producido la descarga, procedemos a cargar el material,
el nuevo origen de la curva estaría en el punto C. Y a partir de ese punto recorrería el mismo camino de la descarga hasta encontrar el punto B y luego hasta la falla siguiendo la curva original. Es lo que hemos dicho. La recarga, la nueva recarga sigue la línea de descarga esta y después llega al punto B y de ahí sí ya llega, se empata o digamos ya sigue la curva tensión de formación. Flujo plástico. Bueno, esto no tiene nada que ver. Flujo plástico. ¿A qué le llamamos flujo plástico? Que no tiene nada que ver, no sé si tal vez lo voy a cambiar un poco, este que no está aquí porque pareciera que tiene que ver con estos temas. Y esto en realidad, claro, tiene que ver, pero no tanto, digamos. ¿Qué es el flujo plástico? Los diagramas de tensión de formación que hemos visto hasta ahorita se obtienen en ensayos realizados en laboratorio sin considerar el tiempo de carga, ¿no? Uno va al laboratorio y hemos visto nosotros en videos también, el ensayo como tal debe durar 20 minutos, pues digamos, y eso que se lo carga despacio, ¿no? Se va cargando, o a veces 10, 15 minutos dura, ¿no? Pero qué pasa, bueno, y así eso nos da todos los resultados suficientes. Pero ahora supongamos, y para esto puedo tener el ejemplo de una guitarra, ¿no? En una guitarra, han visto que a veces los que cantan, el cantor se pone bastante rato a templar, ¿no? Para poner en su templado corriente. Toca la guitarra y después se destempla la guitarra. ¿Por qué? Porque las cuerdas han tenido un flujo plástico, se han cansado. Tú si agarras un material, por ejemplo, yo agarro y cuelgo del techo un alambre y le cuelgo 100 kilos de la punta, 100 kilos. Y mido a qué altura está. Yo vuelvo al día siguiente y sigue en la misma altura. Vuelvo al día siguiente y sigue en la misma. Pero con el transcurrir del tiempo, digamos, el material se cansa. Seguramente a los 3 meses vuelvo y el material, o sea, el peso que he puesto de mi alambre, se ha bajado un poco. Y con el transcurrir del tiempo, aunque ya no es mucho el flujo plástico, pero el material sigue deformándose, aunque no se aumente la carga, siguen los 100 kilos cargados de mi alambre. Sigue, pero sigue deformándose poquito a poco. Flujo plástico. Eso se llama el flujo plástico. En muy rara ocasión, yo en la práctica, cuando voy a diseñar una estructura, he tenido que basarme en algún concepto del flujo plástico, para nada. Bueno, muy bien. Ahora vamos a entrar entonces yo lo que llamaría, lo que vamos a ver ahora, esta es la fórmula de la ingeniería, así la llamaría yo. Esta de aquí es la madre del cordero, la ley de Hooke. Esta es la ley de Hooke, ¿no? Sigma es igual a E por epsilon. Esa es la ley de Hooke, ¿no? Esta ley, yo les digo, es la base del diseño estructural. Y seguramente entre también en el hormigón armado, no solamente en metálicas, en todo. Esta ley le llamaría yo la ley básica de la ingeniería civil, en muchos aspectos, ¿no? No sé, para caminos, digamos, la ley, la fórmula básica de la ingeniería estructural. Eso sí puedo decir con toda propiedad. Y más aún, la fórmula bueno, es la fórmula de la elasticidad, formulada por el caballero inglés Robert Hooke en el año 1700. Por eso yo les digo que muchas cosas han cambiado. Yo les he mostrado el libro que hasta ahora lo huelo porque me encanta el olor que tenía mi libro el Timoshenko de resistencia de materiales. Ese me acompaña como talismán, como trofeo de mi carrera de ingeniería civil, ¿no? Entonces, con carrera de ingeniería civil. Bueno, entonces, ¿qué dice esta ley tan sencilla? Sigma es igual a E sobre E. Esta es la ley que se cumple en la primera parte de nuestro diagrama de tensión de formación. Es la ley de la elasticidad. Por lo tanto, donde sirve es en la parte recta.
La ley de Hooke se cumple para nosotros por ahora en la... Hay otras formas de después asimilar, ver más allá, ya ese es para el diseño plástico. Pero para toda la materia nuestra ahorita, siempre vamos a trabajar en el campo elástico. Y en el campo elástico se cumple la ley de Hooke. Básicamente, ¿qué dice la ley de Hooke? Que la tensión y la deformación es proporcional, sabíamos de memoria. Hemos dicho que la primera parte es una recta hasta el punto A, que es la límite de proporcionalidad. Entonces, la ley de Hooke dice que la tensión y la deformación es proporcional a través de E. Este E que representa la tangente de la recta inicial es lo que llamamos el módulo de elasticidad, el módulo de Young, el módulo de elasticidad. Este es un valor importantísimo de cada material. Es una propiedad de cada material. El módulo de Young, el módulo de elasticidad. Y la ley de Hooke dice que sigma es igual a esto. Sigma es igual a esto multiplicado por esto, ¿no? Esa es la ley de Hooke. El hombre se dio cuenta, primero, de que eran proporcionales, ¿no? De que él agarraba un material y lo sometía a una carga y veía que si con 100 kilos se deforma un centímetro, maravilla, anota. Para 200 mide, 2 centímetros. Para 300, 3. Para 400, 4. Entonces, lo primero que se da cuenta el inglés, Hooke, es que entre la tensión y la deformación unitaria, sobre todo, son proporcionales. Pero descubre o valora este valor para cada material. Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿En qué se mide la tensión? Si yo despejo esta mi formulita de aquí, perdón, otra vez me he salido. Siempre en vez del lápiz, parece que está muy al lado por alguna razón. En vez de ir al lápiz, me voy a la... Ya. Si yo despejo de aquí epsilon es igual a sigma sobre E. ¿No? Esa es la ley de Hooke. Caballeros, estimados colegas, amigas, amigos, la ley de Hooke. Agarren tornillos o oxipol, el más grave, en la parte de su memoria selectiva para la ingeniería civil, entonces ahí la graban, la guardan en una casilla ahí ¿no? En su memoria. Entonces, ¿en qué se mide E? ¿En qué se mide E? Nosotros sabemos que la deformación unitaria no tiene unidades. Es adimensional, no tiene dimensión. Entonces, quiere decir, para que esto se cumpla, que este valor y estos se tienen que medir en lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el E se mide en unidades de fuerza sobre unidades de área. De la misma forma que la tensión. O sea, se mide en kilos por centímetro cuadrado, en libras por pulgada cuadrada, en pascales, en no sé qué. Las mismas unidades tienen sigma y E. Muy bien. E estamos diciendo que es una característica de material. Del acero, otro datito, yo les cuento una anécdota después de esto. El acero tiene un valor que para mí es 2.1 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado. Yo les haría repetir como en primaria. A ver, toditos, repitan conmigo, ¿no? El módulo de Young del acero vale 2.1 por 10 a la 6. Me encantaría escuchar a toditos, ¿no? Y el peso específico del acero, ¿cuánto es? El peso específico del acero y toda la clase.
7.800 kilos por metro cúbico. O sea, cada metro cúbico. O sea, le estoy poniendo estos datos porque me estoy acordando, estimados, de una anécdota de cuando yo era estudiante, ¿no? Yo perdonen que meta cosas personales, pero esa es mi forma, ese es mi estilo, ¿no? Yo tenía un profesor de hormigón que era el loco, le decían el loco Chiarella, algo así, Chiarella, algo así, ya no me acuerdo bien, ha pasado más de 30 años. Era excelente profesor, excelente, pero era loco, era medio loco, o sea, tenía reacciones disparatadas, por ahí entraba y decía, ya, hoy ya voy a tomar un examen y todo, no sé qué, siempre tenía así, pero era excelente profesor. Y los exámenes de grado, los exámenes finales, muchas veces eran nomás, todos veíamos en la clase desde afuera, pero se escuchaba, y entonces el loco le pregunta a un alumno que estaba por recibirse creo que era su última materia, algo así, una anécdota de ¿no? Y dice, usted va a ser ingeniero civil, ¿no? Sí, voy a ser ingeniero civil. Ya le falta muy poco, sí. Dígame, ¿cuál es el peso específico del acero? ¿No? Y el otro, el peso específico del acero, claro, el peso específico del acero, dígame cuánto es. El peso específico del acero es, no se acordaba. Y lo aplazó. Y le dijo, yo como ingeniero no puedo dejar pasar a un alumno que no sepa cuánto pesa el acero. Discúlpeme, fuera de aquí. Bueno, a mí me ha pasado también, yo me he recibido con la última materia que se llamaba Elementos de Arquitectura. Yo me llevaba muy mal con los arquitectos, porque como ingeniero me sentía por encima de cosas que la vida me ha enseñado, la letra entra con sangre. Para empezar, tengo hijo arquitecto y los respeto porque antes yo tenía la idea de que la inteligencia era una característica esencial del ingeniero. Nada más lejos de la verdad. Hay ingenieros que somos muy burros, pero somos ingenieros. Y hay arquitectos que son increíblemente inteligentes. Perdón que metan esto. Bueno, sigue la misma anécdota porque yo también, la última materia, aprobé cálculo, física, todo perfecto, maravilloso. Y cuando llegué a una materia que se llamaba Elementos de Arquitectura, y el arquitecto, porque pareciera que yo no le gustaba, digamos, que yo sea muy ingeniero, no sé, o sería yo el que actuaba mal, que sé, pero la cosa es que el arquitecto le caía tan antipático, por boliviano, de repente en Argentina, qué sé yo, ¿no? Entonces me ponía notas que yo estudiaba y me ponía bajas, ¿no? Entro después ya, pero como era la última materia, ya no tenía que repetir. Yo podía ir al examen tantas veces, pedir mesa las veces prácticamente que quiera, porque ya había vencido todas las materias. Yo creo que me ha costado, la primera vez que he ido ya después de que me ha aplazado en el periodo normal, ya con una mesa para mí solito, he entrado al examen y me ha dicho, Piñeiro, a ver, no perdamos el tiempo. Le voy a preguntar una pregunta, una sola. Si me contestas, seguimos con el examen. Si no me contestas, no tenemos para qué perder el tiempo. Muy bien. ¿Cuánto mide el ladrillo hueco? ¿Cuáles son las medidas del ladrillo hueco común? Yo no sabía. ¿Cómo es? 12 por 18 por 24. Eso tenía que contar. 12 centímetros por 18 centímetros por 24. Al arquitecto le pareció esencial que yo no sepa eso. Vuélvase mañana, vuélvase de aquí a un mes. Cuando sepa cuándo, ya. Amigos, esta es una característica del material. El hormigón es más o menos 200.000, el hormigón. 200.000 kilos por centímetro. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos en la región elástica. Entonces, mientras más grande es esto, más rígido es el material. Fíjense, estoy diciendo que el acero tiene 2.100.000, ¿no? 2.1 por 10 a la 6 es 2.100.000. 2.100.000. El hormigón, yo les estoy diciendo, igual el aluminio, cada material tiene. El hormigón tiene 200.000. 200.000, es un valor típico. Ustedes investiguen, yo es lo que tengo en mi cabeza. Sobre todo esto.
2.100.000. En libras por pulgada, no sé, creo que es 300 KCI, no sé qué, pero es también un valor muy, muy común, muy conocido. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Que una barra de acero de la misma sección y la misma geometría, todo igualito, pero una es de hormigón y otra es de acero, entonces la de hormigón se va a deformar 21 veces menos, no sé cuánto me esto dividido esto, o sea, o más bien dicho, esta es una idea clara y es una característica de cada material y porque nos da una idea clarísima de cuál es la rigidez, cuánto vale la rigidez del material. Entonces, dice la ley de Hooke, la relación entre tensión y deformación, esta es la ley de Hooke, dice, donde E es la constante de proporcionalidad, porque hemos dicho en la primera parte la recta es constante de proporcionalidad llamada módulo de elasticidad del material. La ecuación sigma es la versión más simplificada. Claro, esta ley, como os he hecho aquí, es la más elemental, es como si estuviéramos hablando solamente de tracción, pero falta todavía que compliquemos. Es la versión más simplificada de la, ¿no? O sea que esto hay mucho también que para hacerla más general tenemos que ver qué pasa cuando hay compresión. No, tensión y compresión sirve la misma, pero después hay pues tensiones combinadas, muchas otras condiciones de carga. Entonces la versión más simplificada de la ley de Hooke, en honor a Robert Hooke, fíjense, 1700, antes de que exista Bolivia, ¿no? Y seguimos los ingenieros usando la misma forma desde esos años, ¿no? Al módulo de elasticidad también se le llama módulo de Young en honor a Thomas Young, 1829. Ya este es más joven. Claro, después ya en el último siglo, ya obviamente la ingeniería ya ha ido haciéndose más, ley de Hooke, Hooke era más que, no era ingeniero, no era para la ingeniería, o sea, no había, creo que no había ni el acero todavía, creo que no había el acero dulce como lo conocemos. Y muchas cosas se han ido adecuando, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ley de Hooke. Ahora viene el coeficiente de Poisson, pero yo quisiera preguntar, antes de entrar a este tema, tal vez lo dejo como para el capítulo, para la próxima, pero les voy a pedir de la a ver, ahorita faltan 10 minutitos, ¿no? En 10 minutitos siempre me gusta un poco, ¿qué me gusta? Un poco, me gusta, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Dónde estoy? Me pierdo, aquí, 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 aquí. Muy bien, por si acaso no está nuestro ayudante, quiero ver, no lo veo, no sé, está presente Hilary, o el que hemos entendido. Bueno, yo quería preguntarle a nuestro ayudante qué tan comprometido con ustedes y conmigo piensa estar delante de ustedes. Yo quiero que realmente que su compromiso sea como el mío, total, con la misión de sacar que ustedes salgan, todos ustedes salgan con ideas. Prendan su pantallita, por favor, el que pueda, para que no me sienta tan solo. ¿Ya? Yo les voy a comentar, ahora ya estamos charlando entre amiguitos nomás. María Belén, un gusto verte, gracias. ¿No? Ariane, Luis Alejandro, Leonardo, ¿has podido grabar, Leonardo? Celia. Cristian Balcázar, gracias. Nair, que se chachó la anterior clase. ¿Sabes qué es chacharse, Nair? No pude asistir.